mi Padre Celestial, Señor. Vengo a ti de nuevo. Pedí humildad, pedí paz. Y también te pedí que me pusieras detrás de la cruz para que solo la gente pueda verte. Que solo ven la belleza, el sufrimiento, el dolor y el regalo que nos diste. El Señor, hoy, mientras hablamos de cosas tuyas, también queremos que tu Espíritu Santo esté en esta habitación. Llena esta habitación, llena de tu gracia, de tu Espíritu y de tu amor. En tu precioso nombre, amén. Estoy seguro de que cada uno de nosotros en esta habitación, tener un momento especial en nuestras vidas donde podemos recordar algo, tal vez no genial, tal vez un poco trágico o tal vez un poco doloroso o hiriente o tal vez algo emocionante. Puse algunas cosas aquí que estoy seguro de que ustedes recuerdan. Obviamente 9/11. Cuando un querido presidente Reagan recibió un disparo. Algunos de ustedes que en realidad son más sabios que yo, probablemente incluso recuerden el último. ¿Alguien conoce ese? Eso es Normandía. Normandía. Sí, un montón de grandes personas perdieron la vida ese día. Sin embargo, puede haber otros, como tal vez cuando el maestro del primer maestro subió al espacio. Este es uno de... Mi esposa recuerda porque está en educación. Desafortunadamente, perdimos a ese maestro. Sé que fue en mi cumpleaños, 29 de mayo de 1984. Sin embargo, ese fue mi primer 21 cumpleaños. Y yo, ya sabes, tenía muchos planes. Había escrito que me retiraría a los 50 años. Entonces he tenido otros 2 ataques al corazón. He tenido 60 cirugías. Medicamentos que actualmente cuestan más de $200.0 al mes. Quiero decir, en grupos de estudio, eso haría que un hámster en un volante se viera gracioso. Y estoy aquí hoy para decir, alabado sea Dios, porque nada de eso podría haber sido por la medicina. Cuando tuve esto por primera vez a los 21 años, no había ningún tipo de herramienta de medición para determinar qué estaba causando esto. Ahora, ¿saben qué se les ocurre? Con una palabra, voy a tener que leerlo porque no puedo. Hiperclostrilemia familiar homocigótica. Se llama HOFA para abreviar. Así es como lo llamo, pero es un poco colesterol alto. Excepto que es una enfermedad que te es familiar de tus padres. Y por lo general, las personas comienzan a tener ataques cardíacos cuando tienen 9 años, 10, 11 años con esta enfermedad. Así que haber sobrevivido desde hasta los 21 fue un poco interesante para el cardiólogo. A pesar de que no sabían qué era esto, mi colesterol en ese momento, a pesar de que no tenían herramientas de medición, el tiempo que tuvieron la herramienta de medición fue de 924 puntos. Si alguien sabe qué es eso, después de 240, se te considera colesterol alto. No tenía ninguna herramienta en 84 para probarlo tan alto, pero sin dieta. Sin cantidad de cerebro, sin cantidad de nada. Ayudó en ese entonces. Yo creo que sé por qué. Pero el cardiólogo en ese momento estaba un poco preocupado. Porque, y mientras hablaba, lo siento, me he perdido algunos de estos 21 años. Sí, está bien. Mi cardiólogo me dijo en ese momento que Mike, te quedan tal vez 5 años de vida. No hay nada que pueda ayudarte. No hay nada que lo resuelva. Nadie que sepamos que tiene tu enfermedad ha sobrevivido tanto como tú. Que son 21 años tan serios que recuerdo que la trajimos. Ella quería traer a mi familia y a ella. Era un nombre extraño, chico doctor prima. No es un médico que puedas recordar. Pero ella trajo a mi familia y dijo, necesito sentarme y hablar contigo porque esto es bastante serio. Eres marido, ¿eh? Hablando con mi esposa, ellos y tu hijo. No necesitas tratarlo de forma especial.
pero tienes que tratarlo como si no fuera a estar por aquí para otro. 5 años, ¡pum! A los 21 años. Eso no significa mucho para mí. Ya sabes, yo estaba como, tengo el mundo por delante, no te preocupes. Pero era algo para mirar y decir, ya sabes, iba a retirarme a los 50. Voy a tener que retirarme bastante rápido. Ahora sí no voy a vivir. Pero ¿sabes qué? Una de las cosas que encontré es que, de hecho, Holly Rosas, por primera vez, aparentemente yo era un tipo de persona y esas rosas eran bonitas, pero camino, ahora mismo, me detendría y los olería. Empecé a leer un poco más sobre la Biblia, aunque fui adventista toda mi vida, con adventista de tercera generación. Descubrí que había cosas en la Biblia que realmente significó algunas cosas para mí, pero todavía me preguntaba, ¿cómo voy a disfrutar de mi juventud ahora que no voy a vivir más allá de los 5 años? Bueno, Jesús sabía cómo lo iba a hacer. Entonces, hay algunas drogas por ahí que la mayoría de la gente, ustedes saben, se llama estatinas. La mayoría de la gente, realmente ha ayudado a mucha gente con el colesterol alto. Eso era lo único que tenían en ese momento. Muchas veces en estudios y cosas así, con nuevos medicamentos durante bastante tiempo, hasta que detuve eso. Pero durante ese periodo de tiempo, me estaban dando dosis tan altas. De hecho, tuve que obtener un margen especial de la FDA, porque la dosis máxima permitida era de 40 miligramos. Y yo tomaba 80 al día, que terminó siendo tomado durante unos 20 años, que luego se convirtió en otra enfermedad que la mayoría de las personas no contraen con las estatinas, pero eso es atrofia muscular. Lo que significa que en este momento, de pie frente a ti sin analgésicos, estaría en silla de ruedas. No camino muy firme. ¿Cuántos de ustedes notaron eso? Porque he aprendido que eso no es importante. Sí, solo pensé que era, sí, así que estoy de acuerdo. Solo un poco pequeño, demasiada fiesta anoche. Sí, no. El resultado final es que tengo el 30% de los músculos que debería tener a mi edad. La medicina realmente se ha comido mis músculos hasta el punto de que, crea mucho dolor significativo. Sin embargo, no había forma de deshacerse de ese dolor. Podría tomar casi tantas drogas como yo. Me darían y eso no desaparecería. El, ¡pum! El problema es que realmente quería que la gente lo supiera. Quería que la gente supiera eso. Oye, ¿sabes? Tengo algo que tú no tienes. Sí, eso lo explica. Pero cada vez que hacía eso y trataba de convertirlo en un gran problema, Jesús me mostró que había mucha más gente peor que yo. Lo haría. Traería mi vida a una persona que tenía cáncer en etapa 4. O traería mi vida un veterinario que había perdido las 4 extremidades. O incluso un niño que había sido, a los 13 años, había sido violada tantas veces que ni siquiera podía contar. Y ahora está sucediendo ser apoyado a tiempo completo por alguien como mi esposa. Jesús empezó a mostrarme que eres una especie de llorón. Sin embargo, todavía quería llorar, todavía quería decir que tengo dolor, estoy herido. No esperes que haga esto. No esperes que esté allí y haga eso o que venga a ayudarme. Y cada vez que Jesús decía, no, no puedes hacer eso. No, ahora no. Estás en esto a largo plazo. Y así es exactamente como Jesús quería que fuera. Pero cada vez que gritaba a Dios, ¿por qué? ¿Por qué no puedo ser miserable? ¿Por qué no puedo quejarme de que me duele todos los días y todas las noches? Hasta el punto de que a veces me tumbaba en la cama y lloraba. Traté de estar callado para no despertar a mi esposa, pero mi cuerpo todavía temblaría por el dolor. Yo temblaría. Mi mente iría, ¿cómo sería morir? Porque no sé si puedo tolerar esto mucho más tiempo.
Entonces llegó el día, 5 años. Me desperté en Denver, Colorado, en una cama de hotel. Y sigo vivo. ¿Cómo puede ser esto? Lo he hecho los 5 años. Eso no está mal. Tenía los mejores médicos, quiero decir, tenía que elegir qué médicos quería, porque mi enfermedad es tan extraña que pertenezco a un grupo llamado MyRare. Es para personas que tienen enfermedades que tienen menos del 0,5% de las personas en el mundo. Así que hay algunas personas allí, conozco algunas personas muy famosas que son parte de mi grupo. No hablaré de ellos, porque probablemente todos los conocen y es posible que no lo sepan. Quiero que sepas que tienen algunos problemas. Pero cuando me desperté, eran alrededor de las 3:00 de la mañana y mi dolor me había despertado. Y todavía estaba aquí. Y dije, Señor, Señor, ¿por qué? Se supone que debo haberme ido. Casi estaba deseando que llegara esto. Cualquiera, por favor, sáname o ayúdame a entender por qué tengo que vivir así. Y luego lo escuché. Era bastante ruidoso en la habitación. Probablemente no era como el de Paul, pero definitivamente fue muy claro. Y hasta entonces no entendí lo que significaba. Que su gracia era suficiente. Me puse de rodillas y dije, Dios, si soy lo suficientemente digno para que me mantengas vivo, independientemente del dolor, independientemente de la tarea que tengas. Quiero vivir cada minuto, día, semana, mes, año, avanzando hacia tu gloria. Ahora tengo 62 años y sigo aquí vivo. 41 años después. Amén. Gracias. ¿Cómo tiene que ver todo esto con la fe? ¿Sabes qué? ¿Qué es todo esto tiene que ver con la fe? Soy una de esas personas a las que no les gusta hablar mucho de esto. Así que esto ha sido muy difícil de armar para mí porque realmente he aprendido que mis enfermedades son para mí. Y entre Dios y yo, no entre tú y yo. Y cuanto más puedo demostrar que no tengo la melodía, cuánto mejor estoy y mejor estamos todos. Porque entonces Dios es glorificado, no yo. Cada uno de nosotros en esta iglesia hoy ha tenido algunas experiencias similares. O conoces a alguien que tiene algunas enfermedades bastante graves. Mi experiencia me ha enseñado que mi enfermedad es para mí, para no quejarse. Pero cada vez que tengo la oportunidad de hablar con alguien que tiene algo similar a esto, tengo algo que darles ahora. Tengo algo de qué hablar con ellos. Y ese es mi Dios, mi Espíritu Santo, la persona que es lo único en mi vida que me mantiene en marcha. No ha elegido curarme. Esa no es su elección. Dice que no voy a hacer eso. Moisés confió en Jesús. Por seguridad. ¿Te imaginas entrar en Faraón, el hombre más poderoso y mezquino durante ese tiempo? Y mirándolo a la cara y diciendo, ¿vas a dejar ir a mi gente? ¿Cuántos de ustedes harían eso? ¿Qué pasaría entonces? ¿Cuántos de ustedes lo harían? Si después de eso entraste y justo la noche anterior el hijo del faraón acababa de ser asesinado por tu culpa, ¿cuántos habrías entrado ahí entonces? Se necesita estupidez para hacer eso. O completa confianza al 100% en tu Salvador. De ninguna otra manera harías eso. Por fe, a Moisés abandonó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque él soporta ver al que es invisible.
Nuestro Cristo, aunque invisible, es todopoderoso y omnisciente. Imagina por un momento, Cristo acostado próstata en el suelo, en el jardín del Edén. Voy a intentar superar esto. Este es un poco difícil para mí. Sus compañeros más cercanos, estos discípulos, la gente que tanto ama, están profundamente dormidos mientras está acostado en el suelo, que sangre sudorosa. Jesús clama a su Padre, quítame esta copa. Sabemos que no sabemos lo que Jesús escuchó de su Padre, pero si pudiera imaginarlo, supongo que su Padre susurró amorosamente, no puedo. Toma esto de ti. Entonces Jesús respondió, sin embargo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. No sé ustedes, pero siendo el Rey de Reyes y el Señor de Señores, colocando la próstata en el suelo, sangre saliendo de ti y tus amigos profundamente dormidos. No hay nadie allí para retenerte. Es simplemente amor inconmensurable. No hay nada más grande que eso, porque renunció a su trono. Si hubiera fallado, amigos, si hubiera fallado, habría pasado el resto de su vida en esta tierra, con la misma persona fea que estaba allí causando que hiciera esto. Él habría renunciado a todo. No tenemos conceptos del dolor por el que pasó nuestro Salvador. No tenemos concepto, ni podríamos nunca permanecer en eso. Nunca lo lograríamos. Ninguno de nosotros ha sido nunca ese tipo de dolor. Créeme, pensé que sí, solía pensar que sí. Jesús no dejó que su humanidad se interpusiera en el camino como lo hacemos nosotros. Ya sabes, cuando tenemos problemas. Lo último que pensamos muchas veces es, Señor, ¿qué quieres que aprenda de esto? Lo que pensamos es, Señor, ¿por qué me llevas a través de esto? ¿Correcto? ¿Correcto? Pero Jesús no eligió tomar decisiones desde su lado humano, porque si lo hubiera hecho, habría sido egoísta, como cada uno de nosotros. Solo tomamos a este hombre, buscamos otra salida. Dios, por favor. En cambio, nuestro Señor decidió entregar toda su voluntad a su Padre. Jesús tenía tal fe en su Padre que a pesar del sufrimiento, sabía que estaba a punto de pasar. Que Jesús se permitió tener fe en su Padre, porque su Padre no le fallaría. Él elegiría la comodidad o quejarse. Si hubiera elegido el lado humano antes de terminar la carrera, Jesús supo en ese momento. Tenía que someter su alma y todo su ser a su Padre. Jesús sabía que su Padre no le quitaría el horrible sufrimiento. Tuvo que pasar por eso, pero tenía fe en que su Padre sabía más. Mejor que él y lo superaría. Él no lo vería fuera de eso. Jesús sabía completamente que su Padre estaría esperando del otro lado, con sus brazos bien abiertos. Timoteo nos advierte en el capítulo 4, verso 1, que el Espíritu dice expresamente que en tiempos posteriores algunos se apartarán de la verdad, prestando atención a los espíritus engañosos, en la enseñanza de demonios y falsas doctrinas. Ahora, Frank habló de eso en la iglesia un poco hoy, que había cosas que iban a llevarse a la gente. Los tiempos son difíciles ahora, no hay duda, ni siquiera están cerca de lo que van a ser, ni siquiera cerca, porque a medida que nos acercamos
más y más al regreso de Cristo, el mal se convertirá en el menú del día. Tenemos que tener fe que Jesús tenía en su Padre, o no vamos a poder hacerlo. Tenemos que someter nuestra alma, golpear todo nuestro ser, todo lo que hacemos y decimos. Tenemos que someternos a nuestro Cristo. Elena de White nos dice en Pasos hacia Cristo, capítulo 5, que incluso muchos ministros adventistas no están seguros de su salvación. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Los ministros en nuestro púlpito no están seguros de su salvación. ¿Por qué? Porque no tienen la fe. No hay suficiente fe. Mateo 6:1 dice, no lo pienses, diciendo, ¿qué comeremos? Mi palabra. Las cubiertas están desnudas. Será mejor que averigüemos cómo comer, o que bebemos, o donde con todos estaremos vestidos. ¿Cuántos de nosotros, incluyéndome a mí, miró nuestro armario hoy y dijo, Veamos cuál? Alabado sea Dios, tengo opciones. Wow. Todos conocemos no tuvimos este tipo de mi última parte, pero te diré, esto es algo de lo que tuvimos que hablar en nuestro clase de Biblia el miércoles. ¿Te imaginas tener ese tipo de fe? Que una montaña se movería por ti. ¡Wow! ¿Lo sé? Obviamente no, porque ni siquiera puedo hacer que mi esposa se mude cuando la quería. Pero si la pequeña fe mueve montañas, ¿qué hace una fe del tamaño de una naranja? Eso no es mucho, ¿verdad? Quiero decir, estamos hablando de un pequeño pellizco en nuestro dedo. O una naranja que comemos, ¿qué es? ¿Qué tipo de fe sería esa? Obviamente no lo tenemos. Uno de mis versos favoritos de todos los tiempos es Hebreos 11:1. Y dice, ahora, la fe es la sustancia de las cosas esperadas, la evidencia de cosas no vistas. Ahora ese es el texto que no entendí hasta que me desperté en Denver. Colorado, y comenzó gastando tiempo con mi Cristo, porque de repente me di cuenta de que lo difícil de nosotros hoy es entender este frijol que no podemos ver. ¿Cómo podemos tener fe en algo que no vemos? ¿Cómo podemos creer en? ¿Cómo podemos confiar? Ese ser que no podemos ver nos va a llevar a través. Sí. Pero ¿no es más fácil decirlo que hacerlo? ¿Eso? Sí. Y es que dices que no es bueno. Yo estaría de acuerdo. Sí. Y ese tipo de fe la llevará a través. Pero ese tipo de fe no es humanidad, no es humano. No podemos tener esa fe como humanos porque eso no es normal. Jesús ha tenido plena fe en su Padre. Ha tenido una fe completa e inmaculada. Nos está mostrando cómo podemos hacerlo. Pero ¿sabes qué? Él no tiene una fe que se mueva. Montañas, montañas. Él tiene una fe que crea. Él crea todo. Mundos. Sin embargo, a pesar de toda la miseria por la que pasó Jesús todavía le pidió a su Padre que para perdonarnos. Para perdonarnos. Incluso a través de todo ese dolor. Dolor que ninguno de nosotros jamás. Experiencia. Jesús colgó allí en la cruz y permitió que su Padre entregara su ira sobre él para escupir cada pecado. Cada cosa que ha pasado cayó sobre él con toda la furia de Dios. Todo lo que el hombre había hecho
Dios tenía que darlo a su hijo. Sin embargo, su hijo, presentado completamente para él. Y luego nos pidió perdón. No sé ustedes, pero eso me hace llorar. Recuerda a esta persona. Está justo delante de Cristo. Pero él quitó su enfoque de Cristo, ¿no? Lo que hace, sí, tienes razón. Frankie se hundió. Peter no pudo ni por un momento dejar de pensar en sí mismo y decir, wuhu, wuhu, wuhu. Mírenme, chicos, ni por un momento podrías hacer eso. Tuvo que mirar hacia otro lado para ver si sus amigos lo estaban mirando. ¿Ves lo que estoy haciendo? Golpea, va, ¿por qué? ¿Por qué Jesús no pudo darle un pequeño momento de ego? Porque el ego Destruye. Destruye. ¿Eh? Sí, lo hace. arranca todo de nuestro cuerpo y nos convierte en nada más que fealdad. Lo sé, he estado allí. Lucho con todos los días. Elena de White nos recuerda que debemos leer a diario sobre la vida de Cristo. Y para mantener nuestro enfoque en Cristo, sin embargo, cuando enfocamos otras cosas, como el trabajo, el fútbol, películas, incluso nuestro trabajo en la iglesia, perdemos de vista a nuestro Salvador. Cuando empezamos a hacer las cosas que no tienen nada que ver con Él. Pensamos, Jesús eligió no curarme. Y por eso estoy agradecido. Pero ciertamente ha permitido avances en la medicina. Eso hace que mi vida sea mucho menos difícil. Quitarme mis enfermedades me haría sentir orgulloso. Menos enfocado en Él. Sí, a veces me gustaría que me quitaran el mío. A veces me gustaría no tener que tomar pastillas. Para que mi esposa no tenga que llevarme a la cama. Sin embargo, Herreras sin ella, empezaría a caer de nuevo en la seguridad en mí mismo. No sé si la mayoría de la gente sabe, pero me retiré a los 44 años. El Señor me dio tanto éxito que podría retirarme a los 44 años y seguir viviendo cómodamente. Sin embargo, si me quitó esto, podría olvidarlo. Podría olvidar que fue Él quien supo que quería retirarme a los 50 y lo hizo 6 años antes. Fue Él quien hizo lo necesario para que eso sucediera. Fue Él quien me trajo a este lugar fuera de un hogar que, bueno, creo que un par de ustedes lo han visto. Tenía un gran yate elegante en la parte de atrás. Y me encanta estar aquí porque Cristo está aquí. Nada de eso fue real. Nada de eso fue agradable. Esto es real. Esto es real. ¿Cuál es tu lucha hoy? Puedes cambiar la pregunta de ¿por qué yo a por qué no yo? Estas son algunas de las cosas que disfruto ahora. Amo mis tractores. Amo mis tractores, Larry. Y he jugado con tractores allí en mi casa un par de veces. Hemos disparado armas un par de veces. Nos hemos divertido mucho. Tengo un .0 acres justo al final de la carretera desde aquí y solo tengo una pelota. Amo a todos ustedes para verlos si alguna vez quieren. Pero Dios ha sido bueno y está dándome una esposa que me ama, que me cuida, pero tampoco me simpatiza. Ella dice, levántate y hazlo. Eso es lo que quieres. Pero mi justo vivirá por fe. Y si retrocede, no tengo placer en él. ¡Wow! Ese es Jesús hablando en Hebreos 10:38.
El deseo de mi corazón ahora es traer gloria a mi Salvador, no a mí mismo. Pero te diré que lo lucho. Lucho contra eso todos los días, y cuando dejo de mirarlo, me caigo. Cada minuto. ¿Qué hay de ti? ¿Qué hay de ti? Solo quiero decir delante de todos ustedes, gracias Jesús. Gracias por ser tan fiel, tan amable. No merezco un poco de eso. Sé qué tipo de persona he sido. Sin embargo, me ha brindado la oportunidad para vivir una vida al máximo. Y por eso no haré nada. Nada que se interponga en el camino de ver a mi Salvador. Padre Celestial, solo quiero tomarme un momento para agradecerles por estar aquí. Gracias por ser mi Salvador, Dios mío, mi guía. Eres tan increíble, sin embargo, es tan fácil decir eso, pero no es tan fácil demostrar que te amamos, que te queremos en nuestras vidas en cada momento. Y cuando nos rendimos o olvidamos que eso es lo que dijimos, también olvidamos que eso puede lastimarte porque terminamos mirando hacia otro lado. Terminamos no caminando en fe, pero alejándose. Entonces, Señor, te pregunto hoy para dar a cada uno de nosotros un poco más de ese grano de fe. Danos un poco más de esa fe, porque los discípulos incluso te preguntaron, danos esa fe o danos ese tipo de fe por la que podamos vivir. Pero tenemos que ganárnoslo creyendo en ti. Tenemos que ganarlo confiando en ti. No solo pidiéndolo, sino probando que creemos y entregamos toda nuestra alma a ti. Así que hoy pido que nos vayamos hoy, aprendiendo un poco más sobre cómo ganar esa fe, y prepárate cuando vengas, para que nunca, nunca nos alejemos en tu preciosa nombre amoroso. Amén.